Muy bien. Bueno, primero que nada, decir una anécdota que contó mi madre cuando me ordenaron en Japón. Pidieron que hablara a alguno de los familiares, ¿no? Mi madre habló y dijo, cuando recéis, si tenéis fe, tener cuidado con lo que pedís, porque cuando Javier nació estaba muy enfermo, yo estaba para morirme. Y entonces dice, yo recé con fe al Señor y le pedí que si mi hijo sobrevive, yo lo ofrezco para que sea misionero en Asia. Y así fue, porque luego yo entré en el camino neocatecumenal y cuando manifesté mi disponibilidad, que sentía la llamada del Señor al seminario, yo fui a una convivencia en Italia y en una cesta estaban los nombres de los seminarios de muchos países y en la otra cesta nuestros nombres de los seminaristas. Y al azar salió Takamatsu y luego salió mi nombre. Me dijeron, ¿aceptas ir a Japón? Y yo pues acepté. Pero de atrás yo creo que está esta oración de mi madre de que fueras misionero en Asia. Pero ella nunca me dijo nada. Solamente lo manifestó allá el día de la ordenación. Pues yo llegué con 19 años a Japón. Entonces para mí era todo nuevo. Para mí era todo novedad. Cuando me dijeron si aceptaba ir allí a estudiar en japonés, claro, yo ignorante de la lengua, yo dije sí, acepto. Y encontrarme con una cultura tan diferente. Pero para mí, ya digo, como era todo novedoso, yo aceptaba todo. O sea, que la comida era distinta, yo lo aceptaba. Aceptaba no entender nada del idioma, ¿no? Estábamos con una familia, nos dividieron de dos en dos, el primer año y medio, dos seminaristas con familias o en parroquias. Ahí me tocó una familia en Imabari, una ciudad pequeñita, y era todo distinto, pero yo veía que Dios me puso ahí y lo llevé todo, ¿cómo se dice?, con naturalidad. Quiero decir, con las barbaridades que también hace un joven, yo también era un poquito alocado y demás, pero digamos que el Señor me ayudó a entrar, a no tener problema, digamos, con la cultura o con la comida, aunque había cosas obviamente que chocan, ¿no?, con el estómago o lo que sea, pero muy bien, yo la verdad que lo acepté y entré allí, pues muy bien, al menos yo lo que recuerdo, con los seminaristas cuando nos juntábamos, una relación nueva, para todos era nuevo. Para el rector y el vicerrector era nuevo, porque nunca habían sido rectores. Para los seminaristas, nuevo, porque nunca habíamos sido seminaristas. Era un seminario que empezaba todo de cero. Para los hermanos que nos acogían, para las parroquias que nos acogían. Entonces, una novedad que yo la viví en paz, o sea, sin hacerme mayores problemas, porque era lo que Dios mm, quería para mí en ese momento, ¿no? Bueno, yo nunca he estado cómodo estudiando japonés. Yo tengo siempre dificultad para aprender idiomas, dificultad para concentrarme y como digo, yo en vez de estudiar hacía dibujos. Pero en el primer año, los 2 primeros años estudiamos como podíamos, porque como era nuevo para todos, estábamos separados en diversas ciudades a lo largo de Japón. Quien podía ir a una escuela iba a una escuela. En mi caso no teníamos escuela, pero desde la ciudad donde yo vivía, después de comer, iba con otro seminarista a otra ciudad, Matsuyama, y allí en la parroquia algunos cristianos nos daban clase de japonés, como ellos podían, no eran maestros, pero así fuimos aprendiendo. Y luego la familia, el vivir con una familia, pues eso ayudó, claro. El vivir con una familia, con ellos poder practicar, pero cuesta. La verdad que en ese sentido cuesta. Si estudias en una universidad es diferente, es un ritmo muy distinto. El ritmo nuestro era más de andar por casa, pero bien, yo creo que en año y medio más o menos ya nos apañábamos, ¿no? Cuando yo llegué yo fui a una parroquia que era muy chiquitita, de Imabari, una ciudad pequeña, pero me sorprendió que los católicos, a lo mejor éramos 40, 50, algún extranjero, pero en ese momento japoneses, por ejemplo, todos comulgaban. O sea, raro era el cristiano que iba allí y no comulgaba. Me sorprende porque aquí muchas veces en misa pues hay muchos católicos que no comulgan. Sin embargo, allí en ese sentido son más, no sé si dice fervorosos o fervientes, pero digamos, el ambiente de oración como que se ve un poquito más arraigado. Es decir, entras en la iglesia y hay silencio. Yo recuerdo aquí iglesias se oye mucho barullo, sí, las personas hablando, lo que sea. Allí es bastante silencioso, todo muy sistemático, todo muy ordenado, pero también duro, en el sentido de que fuera del domingo
las parroquias estaban muertas. O sea, la gran mayor parte de las parroquias, quitando el sábado quizás y el domingo, no hay nada más. Porque no es como aquí, que tienes iglesias muy cerquita de casa, puedes ir caminando muchas veces a la parroquia más cercana. Allí no. Allí a lo mejor hay que tomar el autobús, hay que tomar un tren, hay que coger el coche. Entonces las actividades se limitan mucho. Y luego a nivel de evangelización es muy difícil evangelizar en Japón, porque los japoneses son muy cerrados. Entonces llegar a los de fuera lleva mucho tiempo. Conseguir hacer amigos, conseguir que cojan confianza contigo, extranjero, por ejemplo, pues lleva tiempo. Pero a mí me gustó, yo me sentí muy acogido en esa pequeña parroquia. De hecho, cuando me ordenaron, la primera misa yo la quería celebrar en esa parroquia y la celebramos con todos los parroquianos súper contentos. Habían pasado 10, 11 años desde que estuve allí el primer año como seminarista y la verdad es que muy bien acogido por todos por el párroco, por los feligreses. Pues yo llevo 19 años fuera de Japón actualmente. Yeah. Voy a Japón a menudo, pero visitas breves. A mí lo que yo veo ahora en Japón es que ha disminuido mucho. Ha disminuido mucho las iglesias, las parroquias, los fieles. Pero han aumentado mucho los extranjeros, porque han venido muchos de Hispanoamérica, han venido muchos de Filipinas, muchos vietnamitas. Entonces te encuentras la catedral de Osaka, que es muy grande, llena de jóvenes que van allí a trabajar o van allí a estudiar o ya viven en Japón, se han quedado allí, ya se han casado, lo que sea. Entonces, por la parte japonesa yo lo veo más empobrecida, pero es lo que yo veo desde el exterior, porque digo, yo ahora no estoy allí. Pero por otro lado, algunas parroquias muy vivas porque están llenas de extranjeros. Bueno, yo desde hacía tiempo, a mí ya, digamos que en el corazón tenía Mongolia, ir a Mongolia. Yo rezaba también para poder ser un día enviado allí. Y tuvimos la ocasión, a raíz de que el obispo de Mongolia fue a una convivencia, al camino no catecumenal en Malasia, en Kota Kinabalu. Después yo seguí insistiendo, ¿por qué no probamos? Y bueno, al final hicimos otra visita desde Japón con otro presbítero, fuimos a visitarle y nos dijo, de acuerdo, abramos una misión del camino neocatecumenal. Dice, yo no me puedo oponer al Espíritu Santo. Y entonces así empezamos. Empezamos primero éramos 4, luego vinieron familias en misión y allí seguimos. Entonces nuestra misión, la mía en concreto, es una missio ad gentes. Entonces yo hasta ahora no estoy en ninguna parroquia, porque Mongolia es un país que no tiene tradición cristiana. Bueno, hace muchos años, casi en los primeros siglos porque llegaron misioneros a China y pasaron por Mongolia, pero aquello desapareció por completo, ¿no? Entonces digamos que ahora la iglesia está empezando. Cuando cayó el comunismo, se marcharon los rusos de Mongolia, Mongolia adquirió libertad, ¿no? Y solicitaron misioneros. Y entonces en el Vaticano miraron a ver los archivos y vieron que los misioneros del Inmaculado Corazón de María iban a ser enviados cuando los soviéticos entraron en Mongolia. Y entonces no pudieron entrar. Entonces, bueno, es un país que está empezando la iglesia. Entonces, la misión mía en concreto de nuestra comunidad es la missio ad gentes desde casa, invitando a personas, haciendo amigos. Yo daba clases de japonés, pues invitando a los alumnos a casa o a salir un día a dar un paseo. Luego tenemos las familias igual, las familias pues conociendo personas, un taxista que por casualidad habla un poco de coreano, pues te comunicas con él, haciendo amistades y sobre todo conservándolas. Porque aunque de momento no vienen a la iglesia, algunos sí han venido, vienen a las celebraciones y tal, pero es muy lento, porque es una cultura y una cosa tan diferente que hay que ir despacio. A mí me gusta en el sentido de que hay personas, digamos, allí en Mongolia, que pones una iglesia y les da miedo entrar, porque ¿qué es esto, no? No tienen la cultura de ver iglesias. Sin embargo, a tu casa sí pueden venir y además se sienten acogidos y a partir de que ya te han conocido, vienen a tu casa, celebran un poco, escuchan hablar de Dios, pues
ya pueden dar el paso de ir a la iglesia. Claro, esto es un trabajo que lleva muchos años. Nosotros llevamos 11 años en Mongolia, prácticamente en nuestra comunidad, y bueno, pues seguimos prácticamente en cuadro. Pero ya tenemos un círculo de personas alrededor, algunos que están yendo a la parroquia y otros que de momento no van a la parroquia, pero vienen con nosotros de vez en cuando. Celebran, escuchan. Es un trabajo de paciencia. Yo por las mañanas también voy al café. Es como si tuviéramos una tertulia de amigos. Hay gente cubana, gente de otros países, incluso de otras religiones, un musulmán, un judío. Algunos que ya me dicen, pues debería confesarme, pero todavía no. Otro me dice, pues padre, quisiera bautizar a mis hijos, sin yo haber hablado de ello. Porque me di cuenta, ya cuando estaba en Japón me he dado cuenta que no hay que forzar. Porque cuando fuerzas, ellos se echan para atrás en todos los aspectos. Entonces, hablamos. Si me preguntan algo que lo toco desde el punto de vista cristiano y ellos me preguntan más y van, como se dice, ronroneando lo que se les dice, lo van rumiando. Y a mí me alegra escuchar a un cubano, me decía, padre, yo me quiero bautizar, que no ni cristiano era. Entonces, muy lenta la misión, pero vamos, como se dice, pico y pala. Yo no conocía nada de Mongolia. Lo único que sabía que en Mongolia no existía la missio ad del camino neocatecumenal. Vi en las noticias, porque yo estaba ya en Japón, que por primera vez iban misioneros a Mongolia. Y a mí eso me tocó, porque leí los nombres de los 3 sacerdotes que iban, uno que después fue el obispo. Entonces, simplemente escuchar eso, a mí ya me venía el deseo de ir. Y de hecho, desde el principio, muchos sacerdotes todavía me lo recuerdan, que manifestaba muchas veces el deseo de ir, pero no conocía nada. Solo sabía que se empezaba una misión desde cero. Luego tuve la ocasión, hace 22 años creo que fue, después de mi ordenación, de hacer una visita, porque todos los años los sacerdotes hacemos un retiro de la diócesis. Y ese año el retiro se hacía en Mongolia. Entonces yo dije, pues yo voy, me apunto. Y bueno, me gustó mucho. Vi muy pobre todo, muy abandonado. No había prácticamente carreteras, no había semáforos, la carretera en la ciudad era de tierra. Y a mí me gustó. Y yo seguí insistiendo. Y al final, pues el Señor me lo concedió, digamos, el poder ir allí. ¿Cómo no perder la esperanza? Yo, con mi experiencia ya primero, antes de Japón, allí me di cuenta que la misión es lenta. O sea, después en Mongolia no pierdo la esperanza porque yo pienso que yo no tengo ni siquiera que ver el fruto. Es decir, si yo veo el fruto del trabajo, en japonés se dice hanaga takakunaro, es decir, la nariz se te alarga, que significa te enorgulleces. Si yo veo el fruto, yo empiezo a pensar que es que soy bravo, es que yo lo sé hacer muy bien. Entonces, mira el fruto. Entonces, los frutos que hemos visto hasta ahora, pues sí, un hermano que ha entrado, pero que a la primera de cambio se ha ido. Así hemos visto familias que se han bautizado y lo han dejado. Pero estamos sembrando. Como te digo, pico y pala. Estamos sembrando. Habrá quien se ría, como decía ayer la palabra, otros se burlan, otros dirán, bueno, sobre esto te escucharemos otro día. Y habrá quien crea. Entonces, yo tengo esperanza en que lo que se siembra, tarde o temprano, producirá fruto, aunque yo no lo vea. Allá en Mongolia veo que hay, ¿cómo se dice?, caridad hacia los pobres. Porque en Mongolia no hay mucha gente abandonada, pero abandonada completamente. Se abandonan los niños, se abandonan abuelitos, muchos borrachos tirados en la calle y no hay nada que les ayude, nada. No hay caridad. Allí, digamos que el comunismo de tantos años les ha cortado la caridad, ha quitado el amor de las personas. Nadie hace nada gratis por otro, nadie. Entonces la presencia de la Iglesia, yo creo que en ese sentido hace ver a la gente que se puede hacer algo por otro sin esperar dinero, o sea, sin un sueldo. O sea, yo hago esto por amor al otro. Nos está costando mucho, por ejemplo, conseguir voluntarios. Claro, a no ser que una escuela te mande unos niños unos días para hacer un trabajo voluntario,
pero es muy difícil hasta ahora conseguir voluntarios porque todo el mundo hace algo, pero a cambio de algo, no gratis. Entonces en la iglesia, cuando nos ven a los sacerdotes, a las monjas, a los hermanos laicos y a algunos católicos ya que hacen obras de caridad sin esperar un sueldo, nada a cambio, pues eso ya hay mongoles que se están dando cuenta. De que, oye, hay algo distinto en estas personas que en Mongolia, en la sociedad mongola no existe. Es que no te hacen nada. A mí una vez entré en una parroquia con mi coche y justo en la entrada se pinchó la rueda. Yo nunca había cambiado la rueda, no sabía cómo se cambiaba. Enseguida vino un señor que trabajaba en la parroquia y me la cambió. Y me dijo el párroco, bueno, ahora tienes que pagarle. Yo pensé que simplemente me quiso ayudar. No, ahora hay que pagarle. Trabajaba allí, digamos que era parte de su trabajo, pero hay que pagarlo porque te ha hecho... Es decir, allí no hay caridad, no hay amor hacia el otro gratuito. Contento por esta vocación, porque digamos que el Señor me ha hecho ir a sitios que realmente yo por aventura no iría, porque no me arriesgaría. Pues a raíz de la visita del Papa, yo creo que se ha dado mucho a conocer todo este tema. Porque además el Papa inauguró la Casa de la Misericordia. Porque hasta ahora, digamos que las congregaciones todas mantenían alguna institución también para dar alimentos, ¿no? Para dar comida u otros servicios a los pobres, que allí hay muchos. Entonces el cardenal quiso que el Papa inaugurara esta casa, digamos, a nivel de prefectura. Entonces sí, hay mucha gente que se da cuenta de estas actividades de la Iglesia, porque es verdad, no es que seamos muchos, pero bueno, allí donde estamos, pues hay familias pobres que no tienen recursos y saben que allí pueden ir, llevar a los niños a la escuela, o pueden las monjas atender a los ancianos, saben que allí les van a atender. Quien tiene algo de dinero y puede colaborar, pues algunos ya empiezan a colaborar, porque se dan cuenta que aunque sean pobres, estos tienen menos. Pues algunos tratan ya de colaborar sin que se les diga, no, ahora hay que pagar una tasa. No. Yo creo que la visita del Papa nos ha dado más visibilidad, porque ya digo, en Mongolia no hay caridad, no hay amor, no se enseña eso a los chavales, ¿no? En las familias tampoco. Y sin embargo, en estas instituciones de la Iglesia sí. Y ellos lo ven el amor con el que se les trata, la relación entre los profesores, entre las monjas, entre los que están allí trabajando, ven una relación distinta que en casa no la ven. Y en la calle tampoco, allí se pegan mucho. Sin embargo, en los colegios cristianos, pues la educación es diferente, es individual. Tienes un problema, vamos a solucionarlo. No en general, sino cada uno, porque cada uno es criatura de Dios, ¿no? Pues se trata a cada uno en su problema particular, ¿no? Pues simplemente no tener miedo, dejar que Dios te guíe y te lleve. Yo una cosa he aprendido, que yo tenía un proyecto, yo quería ser bombero. Si hubiera sido bombero, pues yo ya estaría jubilado seguramente, ya estaría en casa aburrido. Y sin embargo, escuchar la voz de Dios, escuchar la llamada y decir que sí, pues a mí en ningún momento me ha dejado triste, en ningún momento me he quedado pensando, pues si yo quería casarme, si yo quería tener hijos, a mí me gustan mucho los niños, una familia. En ningún momento yo me he sentido frustrado, absolutamente para nada. Hay momentos de crisis, pero jamás he pensado que Dios se ha equivocado en eso. No, en ningún momento. Yo simplemente diría dejar que sea el Espíritu el que nos lleve, dejar que sea Él el que trabaje en nosotros, sabiendo que aunque se frustren nuestros proyectos, a lo mejor es que ese proyecto frustrado iba a frustrar mi vida. Entonces yo estoy contento, para nada arrepentido, y a los jóvenes les diría, pues eso, no tener miedo porque cuando nos ponemos en manos de Dios, Él dice que nos lleva tatuados, ¿no? En las palmas de mi mano te llevo tatuado. Si Dios te llama, es que jamás te va a abandonar. Yo he estado en lugares que yo decía, aquí me muero y aquí no me van a encontrar en tiempo. No, lo he pensado, pero nunca me he sentido abandonado por Dios. Aunque haya tenido situaciones, ya digo, y se acabó, me ahogo en el mar o no sé qué va a pasar. No, o sea, Dios te llama y Él se hace garante, si nos ponemos en sus manos. Se hace garante de tu vocación.